¿Me puede decir un poco de lo que se ha estado hablando? ¿De qué? De alabanza y adoración. Hay 2 domingos que el Paz ha estado predicando de un tema que es ¿qué? Los 2 domingos anteriores. No les voy a decir si saben o no, no se preocupen. ¿No? ¿Había? ¿Daena? Fuerte porque no escucho usted. Fortalecernos. Entonces, vamos a seguir la misma línea y vamos a hablar de un tema que es una fortaleza, pero nos vamos a fortalecer en adoración. Y bueno, el título de esta predicación se llama Donde nace la victoria. Y quiero hablarles un poco de esta mujer que yo creo que ya han escuchado esta porción de la palabra y la encuentran en Lucas 7, si me acompañan por favor, del 36 al 50. Y es una de mis historias favoritas porque yo me puedo identificar mucho con ella y puedo decir que su vida o mi vida se parece mucho, ¿no? Puedo tomarla, abrazarla. Y bueno, quiero comenzar diciendo que la verdadera victoria no comienza cuando cambian las circunstancias, sino comienza cuando decidimos adorar a Jesús. Y quiero hablarles lo que sucede en nosotros cuando vamos a un tiempo de adoración, pero no solamente como los domingos, ¿no? Cada vez que yo estoy en la alabanza, no trato de solamente cantar la letra, sino trato de que al cantarla acordarme de algo y hacerla mía. ¿Cómo decirles? Cuando canto un verso, trato de recordar algo que viví en mi vida y tratar de agradecerle y tener esa actitud, ¿no? Por eso es que cada vez que venimos los domingos y cantamos, no solamente es repetir las canciones, ¿no? y hablar de ellas, sino es realmente apropiarnos de qué es lo que podemos nosotros comparar en nuestra vida que está sucediendo. Y bueno, todos estos 2 domingos anteriores hemos estado hablando de situaciones, de qué pasa cuando nosotros estamos en circunstancias complicadas y difíciles. Y sé que nuestra vida como cristianos va a ser como una ruleta rusa. Siempre va a haber momentos altos donde pareciera que estamos tranquilos, donde todo está bien, y a lo mejor otra vez bajos. O al revés, donde viene la calma, la bonanza, pero luego viene otra vez la tormenta. Seguir a Jesús no nos garantiza que vamos a tener una vida sin problemas, ¿verdad? Sino nos garantiza que en medio de toda circunstancia, Él va a estar con nosotros. Entonces, quiero ir a la porción de Lucas 7:36, si ya están ahí, por favor. Y bueno, dice, y uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado a casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Hasta ahí. Y bueno, este es el primer escenario que quiero plantearles. Ahí, si me regresas al 36, dice que es una mujer, pero ahí comienza, con el fariseo. Un fariseo, eso era una persona que estaba pues muy preparado en cuanto a la palabra de Dios y en la ley, ¿no? Era una persona que tenía mucho conocimiento de la palabra de Dios. Y cuando él le ruega a Jesús que entre, ahorita más adelante vamos a ver que Jesús acepta ir a su casa y entra a la casa. Después de esto, habiendo entrado, se sentó a la mesa y estaban en una comida normal como la que nosotros llegamos a tener. Pero había una persona que había escuchado que Jesús se había presentado ahí, y entonces era esta mujer que no conocemos su nombre, no conocemos su origen. Hay algunos teólogos que dicen, o en otros evangelios se puede hablar de ella, pero hacen una comparación, pero en esta porción de la Biblia no sabemos su origen, no sabemos qué había pasado en ella, qué
circunstancia difícil, pero sabemos que había cometido un pecado, que había habido en su vida errores. Entonces, al saber que ella escucha, entra a la casa. A la siguiente, dice que al saber, al saber que Jesús estaba, ella entra y trae un frasco de alabastro de perfume. Esto es también el tema del frasco, es muy importante. Y bueno, algo que nosotros tenemos que saber, y por qué comparo esta historia con la adoración, porque lo que ella hace de entrar y derramar el perfume es un acto de adoración, de querer venir a Jesús y derramarle todo lo que ella tenía con un corazón quebrantado completamente, humillado completamente, pero también abierto. La adoración nos fortalece en nuestro corazón, restaura nuestra identidad y nos prepara a vencer. Este es el preámbulo. Quiero repetir estas 3 cosas que es de todo el mensaje del día de hoy. En la adoración, Dios nos fortalece nuestro corazón, restaura nuestra identidad y nos prepara para vencer. Y voy a hablar del primer punto que dice, la adoración nos fortalece para vencer los obstáculos. Y ahora sí, el 37 y el 38. Dice, entonces la mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba, bueno, ¿ya lo vimos? La siguiente, por favor. Perdón. Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar las lágrimas a sus pies, los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Yo quiero que por un momento te imagines el escenario que había. Era una casa donde estaban sentados a la mesa, ya iban a lo mejor tal vez a comer, y ella irrumpe en el lugar, rompiendo toda la atmósfera, rompiendo a lo mejor todo lo que había en la mesa, pero se enfrenta a unos ciertos obstáculos. Y me gustaría que me ayuden los chicos, que se puedan subir, me van a ayudar para esto, para poder hacer mejor el ejemplo. Y Miguel, no seas malito, ¿puedes pasarme esta silla y ponerla aquí, por favor? Para poder ejemplificar, imaginarnos un poco mejor la historia. Ahí, tú aquí, por acá, tú aquí en medio, tú por acá. Eso. Muy bien. La mujer dijimos que no sabíamos de dónde era su origen. No sabíamos qué estaba pasando o qué error había cometido. Pero sí sabíamos que si le están llamando pecadora es porque sabían la gente y el lugar que había tenido un error y había pasado en él. Entonces, primero, ella no pensó en quién iba a estar en la casa. No pensó cómo iba vestida. No pensó qué iban a pensar de ella los que estaban ahí. Para llegar a Jesús y poder derramarle en adoración, muchas veces cuando entramos a adoración al lugar secreto, tenemos muchas cosas en la mente que no nos permiten a lo mejor adorarle como quisiéramos. Distracciones que no nos permiten llegar a podernos derramarnos como somos delante de Él. Y cuando vamos a Jesús en adoración, yo creo, hermanos, que nos tenemos que desnudar, que tenemos que desnudar nuestra alma completamente y no dejar que los pensamientos y los sentimientos que podamos tener y las cargas que podamos traer nos detengan para llegar a Él en adoración y poder derramarnos completamente. Todos nosotros podemos tener ese perfume de alabastro. Algo importante que quiero mencionar es que ustedes saben y lo hemos hablado, que ese perfume de alabastro tenía un valor de lo de un salario de un año. ¿Qué tan valioso y qué tan importante era para ella llegar a irrumpir y poderle derramar
a Jesús este perfume, ¿no? No escatimar, no decir, no tengo tiempo, estoy muy cargado, estoy muy cansado del día. Yo recuerdo cuando en algún momento estuve en una escuela que cuando recién llegué a Oaxaca, todas las habitaciones estaban ocupadas y solamente tenía alrededor de 5 minutos para meterme al baño y a lo mejor en ese lugar donde estaba sola poder tener un tiempo de intimidad de Dios, porque todos los demás habían personas. Y cuánto anhelaba un lugar a solas para poder hablar con Jesús. Ahí en tu casa, ahí en tu cuarto, en el baño, en la cocina, donde sea, en el camión, en tu trabajo, en la oficina, vamos a tratar de poder poner una canción, abrir la palabra y cambiar el ambiente. Ahorita voy a platicar un poquito de eso. Entonces yo me imagino a la mujer con su perfume intentando llegar a Jesús, pero tratando de vencer todas estas cosas que habían, porque el pueblo sabía que se había equivocado. Y tal vez tuvo que vencer el miedo, porque no sabía que en ese momento corría el riesgo de que la fueran a apedrear o la fueran a matar, porque no se podía presentar a Jesús por su pecado. No. Había dolor, tal vez venía con un corazón tan lastimado por las circunstancias que estaba viviendo, por el error. Cuando tú cometes un error, no solamente a lo mejor dañas a los demás, también te duele, también es algo que no te impide, ¿no?, llegar a Jesús. La crítica de todos los que estábamos aquí, porque cuando llegamos a Jesús, Él sabe quiénes somos, sabe lo que pensamos, sabe realmente las intenciones de nuestro corazón. Pero las personas que estaban ahí tenían una idea de quién era ella. Para ellos ella era una pecadora. Para ellos ella era la que había cometido un error. Y no sé cuántos hemos estado en esas circunstancias que tal vez por crítica, por decir es que ellos saben que yo cometí, o porque a lo mejor creemos esas personas no van a creer en mí, no van a creer que soy capaz o que puedo hacerlo. Siempre va a haber alguien que pueda emitir un juicio sobre nuestra persona, pero tenemos que estar más pendientes de qué es lo que piensa Jesús de nosotros que lo que pueda hablarse de nosotros. Otra cosa, el juicio que va añadido a la crítica. El juicio, porque tal vez ahí ya sabían que si entraba y era una mujer que se había equivocado y que era pecadora, pues todos los que estaban ahí siendo fariseos iban a emitir un juicio de mátenla. Ella no debería de estar aquí, no se merece este lugar, no es digna para estar ahí tal vez, ¿no? Pero ella logró aún así llegar a Jesús. La vergüenza. Esta es una de las razones por las cuales tal vez muchos también nos quedamos en ese paso de ir y derramarnos delante de Dios, o venir a la iglesia, o acercarnos a Él, cuando nosotros por alguna razón nos invade la vergüenza de lo que hicimos, o de lo que pasamos, o de lo que pasó en nuestra familia, o si alguien falló, poderlo vencer es algo que nos va a ayudar a acercarnos a Jesús. Y la angustia. Cuando estamos en un tiempo de crisis, el miedo y la angustia nos toman, nos paralizan y no pensamos, es bien difícil a veces doblar tus rodillas delante de Jesús. Entonces me regreso. Entonces yo no me imagino a esta mujer pasando a lo mejor tranquilamente, ¿verdad? Yo me imagino a una mujer determinada, teniendo la revelación de quién era Jesús y teniendo la revelación de su persona, aunque no lo había conocido, aunque no tenía ese acercamiento, pero tenía una revelación de que no solamente era un profeta,
sino ella realmente creía quién era el Hijo de Dios y podía acercar. Entonces yo me imagino una actitud en desesperación, en el deseo. No sé si alguna vez tú has tenido que pelear y has tenido que tomarte y has tenido que estar firme para poder ir y alcanzar, pero me imagino que llegó y quitó y a lo mejor estaban las personas y los tuvo que mover para entonces poder llegar. Y no le importó si estaban las mesas, qué obstáculo había, y entonces poder entregarse. Y aquí ya no, yo creo que cuando llegamos a Jesús, nuestra mirada está en Él y se pierde todo lo demás. No porque los dejemos de amar, nuestros hijos, nuestros esposos, el negocio, el trabajo, pero es que cuando estamos ahí, en la presencia, se olvida todo y entonces todas estas voces, todos estos miedos se apagan, se rompen. Gracias, chicos, ya pueden tomar su lugar. Gracias. Un fuerte aplauso para ellos porque los tuve bastante tiempo ahí paraditos. Y entonces ella no dejó que nada le impidiera llegar a Jesús. Y saben, antes de que ella experimentara una libertad y una victoria, se tuvo que acercar a Jesús. Creo que la primer victoria que nosotros tenemos que saber es esa, el poder vencer todo lo que nos limita a llegar a sus pies. Pensamientos, burlas, crítica, cansancio, estrés, preocupaciones. Todo eso lo tenemos que vencer, todos esos obstáculos que como personas podemos llegar a sus pies. Y nosotros tal vez puedes decir como mujer, como varón, como hijo, es que soy el único de mi casa que tiene la intención de ir a sus pies. Porque en mi casa a veces no pasa. A veces no hay quien tenga el deseo de abrir la palabra de Dios. No hay quien tenga el deseo, ponga una alabanza y a lo mejor están con una mala actitud y la quieren quitar. Pero estoy segura que cuando tú empieces a hacer eso, tienes que saber que tu adoración cambia el ambiente. Repite conmigo, mi adoración cambia el ambiente. Recuerdo un día que estábamos recién casados y estábamos viviendo en Ciudad de México, en la casa de mis suegros en Xochimilco, para ubicarlos mejor, donde están las trajineras y los ajolotes. Y por ahí vivíamos nosotros y ese día recuerdo que había pasado no sé muy bien qué había pasado, pero algo había sucedido de cuestión económica. Y no había gas y mi suegra estaba cocinando con el microondas. Era con lo que iba a hacer la cena para todos. Y en ese momento se va la luz. Y entonces empezó el estrés de por qué se fue la luz con sus hermanos, con mis suegros, salimos, ¿qué está pasando? Nos la habían cortado, todos tristes porque pues era para hacer la cena. Y todos estábamos como en una actitud como de estrés, de enojo, de desesperación. ¿Qué vamos a hacer? Sé que todos nosotros hemos vivido una circunstancia donde a lo mejor nos controla el miedo, nos controla esta angustia y el estrés y el enojo, sobre todo cuando las cosas no salen como quisiéramos. Cuando las cosas a veces no están a nuestro favor. Y entonces sale a lo mejor el coraje, la ira, espero que no el griego original, ¿verdad? Pero que sí sale a lo mejor los gritos tal vez. Y en ese momento, cuando todos estábamos en una actitud, la familia de mi esposo es de músicos. Su hermano mayor, él canta, tiene no le voy a hacer promoción, ¿verdad? Pero él canta muy bien, no digo que mejor, ¿verdad? También que mi esposo, porque si no me van a regañar. Pero es muy bueno. Y su hermano menor es muy bueno también tocando la batería y todo. Y entonces se podría decir que ya han estado en grupos de alabanza. Se podría decir que pues podríamos tener cada reunión un tiempo de alabanza y adoración, pero no es así.
A veces no ocupamos esa herramienta en medio de la batalla o en medio de las circunstancias que estamos pasando. Yo recuerdo que en ese momento le dije a mi esposo y le dije, oye, ¿y si nos sentamos a orar un ratito para, pues por lo menos para que se baje eso que tenemos o este sentimiento de angustia? Y en la sala, no sé si se acordarán de ese momento, pero en la sala, a la luz de las velas, Dios nos había preparado un encuentro con Él. Y no es que tuviera que quitar la luz, pero es que esa circunstancia de oscuridad la aprovechamos para poder adorar juntos y cambió completamente el ambiente. Cambió nuestros pensamientos y nuestras perspectivas. Cambió la forma en la que veíamos las cosas. Quiero continuar otra vez con Lucas 7, del 44 al 48, por favor. Dice, y vuelto a la mujer, dijo Simón, ¿ves a esta mujer? Entre en tu casa y no me... fueron las palabras de Jesús. Le dijo a Simón, el fariseo, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. La siguiente, por favor. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. La siguiente. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. La siguiente. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados porque amo mucho, mas aquel a quien le perdona poco, poco ama. De ahí es de este versículo, en otras versiones dice, al que se le perdona mucho, mucho ama, y al que se le perdona poco, poco ama. Ella tenía la convicción de que al encontrarse con Jesús no iba a salir igual. Al tener este encuentro, su perspectiva de las circunstancias iba a cambiar. Y es que eso pasa también con nosotros. Cuando nosotros entramos a los pies de Jesús y nos rendimos, y tú podrías decir, bueno, ¿por qué tanta insistencia de que en la alabanza subas las manos, dances, te abras y puedas decir, bueno, es que yo soy así, yo no lloro, yo me río bajito, tengo un perfil no tan explosivo, no tan dramático, por así decirlo, porque nuestro cuerpo, nuestras manos, nuestros pies son un medio de adoración a Dios. No solamente nos las dio para trabajar y caminar y poder hacer todas las actividades, es un medio que Dios usa para poder rendirnos delante de Él. Entonces ella al doblar sus pies, ahí nosotros al arrodillarnos, nosotros estamos rindiendo nuestras fuerzas. Esta semana leímos sobre Tiro y Sidón en el TCD, que ellos pensaban que su fuerza venía de las riquezas que tenían, de los comercios que tenían, del negocio. Y a decir verdad, es muy fácil, como seres humanos, es muy fácil que nosotros perdamos como la línea y podamos creer que son nuestras fuerzas por las cuales estamos siendo bendecidos, que es nuestro negocio, que es la entrada de dinero que tenemos, la que nos sostiene, que es nuestras habilidades, nuestro conocimiento, el título que podamos llegar a tener. Y eso no es nada delante de Dios. Él, con todo lo que tenemos, puede hacer grandes cosas, pero también, así como lo hizo con Tiro y Sidón, lo puede destruir para mostrar su poder. Yo, que estábamos leyendo esto en la semana, yo preguntaba, bueno, ¿dónde me gustaría estar?
teniendo ese negocio, ese trabajo con bendición y agradecida por las oportunidades que Dios me da, o ensoberbecerme o que haya soberbia en mi corazón creyendo que son mis fuerzas, mis talentos, mis dones, porque todo nos lo ha dado Dios. Esos dones creativos que muchos tienen en la iglesia, el don del conocimiento, del liderazgo, de exhortación, es Dios el que nos ha dado. El lugar que tenemos en donde estamos, la casa en la que vivimos, la ropa que tenemos, que vestimos, la familia que tenemos, todo se lo debemos a Él. Todo es por Él. Entonces, cuando nosotros vamos a Dios, cambia nuestra perspectiva de cómo se ven las cosas, como ese día cuando estábamos en oscuridad porque se fue la luz. Bueno, nos cortaron la luz por exceso de pago. Y entonces, también cuando vamos a la presencia de Dios y a la adoración, recordamos quién tiene el control de todas las cosas. ¿Quién tiene el control de nuestro futuro? Porque en medio de las circunstancias es lógico que nos van a abrumar, como vimos a David cuando el ejército lo quería apedrear, cuando lo quería sacar toda su ira con él. Es lógico que en medio de las circunstancias nuestra perspectiva esté sumergida en eso. Pero cuando vamos a los pies de Jesús y nos entregamos, recordamos quién es Dios para proveernos, para sacarnos de la angustia, para liberarnos, para restaurarnos, para levantarnos, para hacer que cambie el ambiente. Y entonces nuestra fe se fortalece. Cuando nosotros vamos a sus pies en adoración, como lo hizo esta mujer, no quiere decir que la adoración va a cambiar completamente el problema. Nos cambia a nosotros. Posiblemente tú, después de haber derramado ese perfume, de haberte desnudado y decirle todo lo que sentías, todo lo que traías, todos los pensamientos, tal vez te levantes y tengas que seguir con el problema. Tal vez te levantes y tu hijo no ha cambiado de actitud, o tienes la deuda. La adoración, cuando tú te estás derramando y estás llorando y estás: Señor, haz un milagro en mis finanzas, haz un milagro en mi casa, que la actitud cambie, bendícenos, derrama, trae avivamiento a mi casa. No sé, con tus palabras como lo estés haciendo, o a lo mejor: Señor, transforma, salva a mi familia, cámbiala. Te vas a levantar y a lo mejor te vas a encontrar con ay, ya estás orando otra vez. Pero si sigues siendo la misma persona, ¿para qué oras? ¿O para qué te pones a cantar? De nada te sirvió. Recuerdo que una vez, en algún momento, estaba yo alabando y cante, y una persona me dijo: ¿y para qué lo haces? Si yo siento que tu adoración queda aquí. Tu adoración no pasa del techo. Pero la realidad es que Dios nos escucha, hermanos. Dios, estábamos leyendo en Isaías y en Jeremías, Dios nos escucha que Él conoce nuestros pensamientos. Y bueno, ya para terminar, quiero decirles el último punto. La adoración nos conduce a una vida de victoria. Nos vamos a la última parte, 48, 49 y 50. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Siguiente. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? El 50 y el último. Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Cuando todos veían a una mujer pecadora y señalada, Jesús veía a una hija que podía ser restaurada,
que podía ser perdonada, limpiada y veía un propósito en ella. La adoración va a hacer que cambie el ambiente de tu familia, de las circunstancias, tu perspectiva, pero tú ya no vas a salir de igual ahí. ¿Me puedes poner la última imagen? Yo creo que entramos así a la adoración. Tal vez entramos como unos cachorritos raspados, heridos, lastimados, con un montón de cargas y pensamientos, pero cuando empezamos a cantar, algo empieza a salir y a liberarse. Algo empieza a suceder en nuestro corazón, en nuestra mente. Y entonces yo creo que todos salimos como este león rugiente. Dios está ahí con nosotros y cuando nos encontramos con Dios, con ese león fuerte en batalla, entonces nosotros tomamos esa posición de hijas y de hijos fuertes, valientes, agradecidos, con fe para poder ir y pelear por lo que Dios nos ha dado. Ir y seguir a lo mejor creyendo que va a llegar la promesa, que nuestra familia va a ser restaurada, que nuestro matrimonio va a ser levantado, que va a llegar un futuro para nosotros, que vamos a culminar con eso que tanto estábamos esperando. Y quiero nombrarle algunos ejemplos, como Pablo y Silas. ¿Me ayudas, Itza, por favor, esposo? Pablo y Silas, recuerdan en el Hechos 16:25, dice que ellos estaban en la cárcel, estaban ahí encarcelados por hablar de la palabra de Dios y ellos en un ambiente. ¿Quién ha entrado a la cárcel en el Ceferezo? Por ahí están. El ambiente, ¿cómo se siente? Duro, hostil, pesado. Nosotros no tenemos crisis y el ambiente está bonito, ¿verdad? Todos riéndose, tranquilos, nos amamos. Sí nos amamos, pero está difícil a veces el ambiente, ¿no? Estamos en oscuridad, ¿no? Y así estaba Pablo y Silas. Y dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. Ellos oían, no sabíamos qué actitud. El siguiente, por favor. Y dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y en un instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Se imaginan esta mujer derramando el perfume y levantándose y diciendo la voz de Jesús? Tus pecados te son perdonados, eres limpia, eres restaurada, eres fuerte, eres valiente, tienes propósito en tu vida. ¿Y te imaginas cuando se abrieron las cárceles y ellos pudieron salir y ver un milagro? Cuando nosotros nos rendimos y nos derramamos a Jesús, algo va a pasar en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestras deudas, pero primero en nosotros. Vamos a ser preparados para la victoria. Amén. ¿Cuántos lo creen? Si somos una iglesia conquistando fronteras que sabe adorar, vamos a vivir de victoria en victoria. No porque ya no hayan problemas, sino porque nosotros vamos a cambiar en los encuentros que vamos a tener con la persona de Jesús. Cuando nosotros tenemos ese encuentro, su identidad la adoptamos, su verdad la adoptamos, su presencia está en nosotros, su espíritu está en nosotros. No pasemos más tiempo sin ir a sus pies. No importa qué tan cansados estemos del trabajo, de las cosas, aunque estés lavando los trastes, un día el Espíritu Santo va a estar ahí, vas a estar llorando y a lo mejor vayan a llegar. ¿Y qué te pasa? Estoy llorando, el Señor me está tocando. En tu negocio, en la oficina, las alabanzas, en tu cuarto, ahí en tu cama, donde sea, en el camión, que no te importe la crítica, la burla, el juicio.
Dios te está preparando en adoración para fortalecerte y caminar en victoria a todas las circunstancias y batallas que estamos teniendo. ¿Cuántos lo pueden creer? Amén. ¿Por qué no te levantas? Te levantas, estamos terminando. Y yo quiero que te vayas pensando en esto. Mi alabanza y mi adoración es un arma que me conduce a la victoria. No escatimemos en adoración como lo hizo esta mujer. Con este perfume de alabastro del salario de un año, no escatimemos en expresar nuestras palabras, en llenar de besos a Jesús, en levantar nuestras manos, en saltar. Yo recuerdo que una vez Patty me dijo, es que llegó el agua y el hermano Pano se puso a danzar. No importa como yo tengo esa imagen. No importa quién está a tu lado, qué circunstancias, qué se está diciendo de ti. Dios tiene preparada una victoria para ti y podemos sumergirnos en su presencia para ser transformados para adquirir ese propósito y ir por lo que el Señor ya tiene conquistado para cada uno de nosotros. Cierra tus ojos. Amado Dios, en esta mañana